a mí se me cayó la imagen que yo tenía de lo que era la medicina interna. Realmente es muy diferente a lo que uno ve, a lo que uno cree que es. Bueno, que la medicina creo que casi todo es así. Muchísimas veces dije, wow. El día de hoy vamos a abordar la parte de medicina interna, una de las plazas y una de las residencias más codiciadas, más deseadas por todos los médicos generales y participantes en este concurso. El día de hoy tenemos al doctor Manuel Vargas, quien nos va a estar abordando este tema, y lo tenemos aquí. ¿Cómo está, Manuel? Todo bien, un placer ser escogido por ustedes para esta entrevista. Para mí es más con encanto realmente, y vamos a tratar de sustraer la mayor información acerca de esta residencia y veamos qué nos tiene Manuel para nosotros. Manuel, comenzando, dime, tú arrancaste inmediatamente, terminó la residencia, tomaste un tiempo para concursar. ¿Cómo fue esto? Mira, tu experiencia propia en este sentido. Realmente la medicina se ha vuelto muy competitiva. Realmente al principio, luego de terminar la pasantía o a mediados de la pasantía, quise tomarme un tiempo como para trabajar y de ser un poco más independiente y dejarle ya la parte de ser el estudiante. Exacto. Pero realmente el mundo es muy competitivo y mejor concursé directamente. Tanto así es que yo terminé la pasantía un 27 de junio y entré a la residencia un 1 de julio del mismo año. O sea, 4 días después. 4 días después. Exactamente. Acabé un viernes y entré un lunes. Que estaba durante la pasantía, llevaba un proceso de preparación. Exacto. Te examinaste, aprobaste, te entrevistaste. Todo durante la pasantía. Acabé un viernes y el lunes yo estaba sentado cogiendo un training de la primera semana que siempre dan cuando uno entra a la residencia. Ya, que es lo de R1. En la entrevista, ¿en cuántos hospitales te entrevistaste? Concursé, si no más recuerdo, en 5 hospitales. 5 hospitales. ¿Hay límites de hospitales para la entrevista? No hay límite. Tú puedes entrevistarte en todos con relación a tu área. Ok, en fin, a la medicina interna. Exactamente. Tú solamente concursas en la especialidad que tú inscribiste. Por ejemplo, no es como antes que tú podías tomar el examen y luego ver cuál especialidad te gustaba. No. Desde un principio tú concursas para una sola especialidad. Ok. Ese es es la misma que tú eliges en el examen. Sí, es la misma que tú eliges durante el examen. Ok, ya tan pronto yo lo pongo en el examen, no lo puedo cambiar. De poder creo que sí se puede, pero lleva un proceso. Ok. Se supone, entonces, tomemos en cuenta que debemos de saber ya en el momento que vamos a tomar el examen, saber qué residencia vamos a elegir. Nosotros hacemos esta herramienta para que sea factible ese proceso para ustedes, así que es importante que lo compartan y lo aprovechen. Manuel, ¿cuántas plazas más o menos habían esa vez que entraste? Primero algún detalle. ¿Tú recuerdas alguna pregunta de la que te hicieron en esos 5 hospitales que tú...? Sí, claro. Hubieron hospitales que preguntaron sobre asuntos totalmente personales, hobbies, qué cosas te apasionan, por qué la medicina interna. También preguntaron que por qué ese hospital, por qué tú querías concursar en este hospital, si ya tú habías tenido experiencia rotando en ese hospital cuando fuiste estudiante. Y pocos, pero algunos preguntaron 2 o 3 preguntas sobre medicina de manera general. Ok, ¿no afines con la medicina interna o sí? Sí, afines con la medicina interna. Ya lo que iban a ejercer. ¿Cuáles hospitales tienen esta residencia? Hospitales tenemos la Ciudad Sanitaria del Dr. Luis Eduardo Aybar, el Moscoso Puello, Salvador Gautier, Central de la Policía, también el Lara, que es militar, la UCE, hasta mis conocimientos también la CEDIMAC tiene medicina interna. Creo que esos son hasta donde puedo entender todos los hospitales. Entonces, tenemos alrededor de 7 hospitales
que están dando medicina interna, que están... Perdón. Y el Villini, que aunque no está trabajando, sí, está la residencia de medicina interna. Ok, el Hospital Padre Villini. Si hay algún otro hospital que aquí no mencionamos, por favor déjenlo en los comentarios y también sirva de conocimiento para los demás. ¿Recuerdas cuántas plazas habían en el momento que concursaste? Y regularmente, no sé si le das seguimiento, continuidad a esa parte, pero si luego del año en que entraste, más o menos, ¿entre cuántas plazas ronda por año esa residencia? Por año ronda entre 100 a 120 plazas. Si la memoria no me falla, cuando yo concursé creo que habían 110 plazas de medicina interna. Okay. Más o menos recuerda cuáles son las responsabilidades que tiene un R1 dentro del área ya, un R2 que hace. Sí, mira, dependiendo del hospital, su rol puede variar en algunas cosas. Okay. Pero en manera grosso modo, el R1 es la cara del hospital. Es el que está, por lo general, es el que recibe al paciente y da la primera evaluación del mismo, para poder así llegar a un diagnóstico. Tiene mucho trabajo físico como mental, porque también está encargado de hacer las evoluciones de los pacientes y darle seguimiento junto con los MA y los otros residentes de mayor nivel. ¿Viene siendo esta la fase más difícil de la residencia? De manera física es la parte más difícil, porque es donde tú tienes más trabajos, hace una mayor cantidad de servicios, ya que por lo general los hospitales iniciamos como R1 haciendo servicio cada tercer día. Y realmente laboralmente tú tienes mucho que hacer, mucho trabajo. Luego está el año de R2, que ya ahí se le suman algunas cosas que por lo general tú como R1 no las asumías. Tú como R1 evaluabas el paciente y obviamente eres humano, si algo te faltaba, tú tenías un apoyo en el cual tú preguntabas, que era el R2, y que era que estaba pendiente de lo que tú hacías. Y aunque tú trabajas mucho, la responsabilidad en sí no caía en ti. Caía siempre en los superiores que estaban pendientes a tu trabajo. Ya como R2, tú tienes un R1 que tú tienes que ayudarlo y trabajar en equipo para que puedan desarrollar un buen trabajo. Además de que también tienes que reportarle a otros R de mayor nivel, que es el R3. Entonces tú tienes responsabilidad de niveles menores, también tienes responsabilidad con niveles mayores. Del punto de vista físico y mental, el año de R2 es el año en que tú tienes más responsabilidad. El año de R2. El año de R2. Tienes muchas cosas nuevas que antes tú no hacías. Claro, como te dije, eso puede variar dependiendo del hospital. Ya como R2 tú haces las órdenes médicas directamente, o sea, no es que vas a transcribir lo que es una orden, sino que tú haces la orden médica del paciente, todo lo que son las correcciones de electrolitos, las correcciones de gases. Ya tiene más desempeño a la hora de evaluar al paciente, de hacer diagnósticos diferenciales y supervisar y ayudar al R1. Son muchas cosas realmente que se suman. Te hace un poco más espaciado con relación a los servicios, depende del hospital, pero por lo general cada 4 días, ya como R2. Pero realmente es mucha responsabilidad, porque todo lo que pase, que haga el R1, igual tú tienes que dar la cara también por ese trabajo. Exactamente. En cuanto al R3. El R3, ese sí que vamos a decir que ese más varía dependiendo del hospital. Okay. Además de que tú tienes que estar pendiente de todo el trabajo que se haga, dependiendo del área donde estés. Dígase, si estás en el área de emergencia, tienes que saber todo lo que pasa en emergencia. Desde lo que hace el R1 hasta lo que hace el R2. Todo paciente que exista, todo paciente que debes de conocer. Aportarle ideas a los compañeros para solucionar cualquier situación. Aunque muchos lo ven como que el R3 es un año de supervisión, yo no estoy de acuerdo con relación a eso. Yo entiendo que como R3, más que supervisar, es esa persona que está al tanto de que todas las cosas salgan bien. Además que tiene sus partes que también son activas. Realmente cuando hay mucho trabajo, ya por lo ejemplo en mi hospital, cuando hay mucho trabajo, se acabaron las R's y todos hacemos todo. Entonces, el año de R3, dependiendo del hospital donde esté, es el que entrega la guardia.
el día posterior al servicio, que dice todo lo que pasó, que dice por qué se ingresaron los pacientes y en base a qué criterios. En otros hospitales eso lo puede hacer tanto el R1 como el R2. Pero hay hospitales donde eso cae en función del R3. Eso es más o menos, como ustedes saben, en medicina interna, hoy en día hay 2 programas. Hay un programa de 3 años, donde ya el R3 es residente de último año. Y hay otros hospitales, como en el caso de mi hospital, que todavía está el programa de 4 años. Todavía estamos en una fase indefinida de que no sabemos qué va a pasar, si van a ser 3 o si van a ser 4 años. Pero hasta el momento sigue siendo un programa de 4 años. Y el R4 tiene una parte un poquito más independiente del hospital. Tiene muchas rotaciones externas, que son de esas rotaciones que ellos hacen para otros hospitales para traer aportes o tener conocimientos diferentes, además del hospital donde rotan. Y también tienen el chance y la posibilidad de rotar en áreas que son o que están destinadas a la subespecialidad que en el futuro él quiere ser. Por ejemplo, si está interesado en oncología, pero en el hospital donde él está no hay esa área de rotación, entonces él va hacia otro hospital donde sí puede rotar en esa área, adquirir su conocimiento y ver esa experiencia. Mira, excelente. De cuáles, hay algunas que quizás yo conozco, de cómo deriva, a partir de yo ser médico internista, tan pronto termino esa residencia, ¿cuál otra yo puedo optar? Yo podría hacer todas las subespecialidades clínicas. Dígase, cardiología, gastroenterología, endocrinología, nefrología. También tenemos cuidados críticos, que también lo podemos hacer en medicina interna, y en algunos hospitales también la puede hacer emergenciología. Neumología. Y la gran mayoría de esas subespecialidades que son clínicas. Excelente. Más o menos, ¿entre cuánto está rondando la remuneración a ustedes, de los residentes, desde el primer año hasta 4º año, más o menos? El primer sueldo, luego de los descuentos del seguro, del impuesto de ley, todo eso, sale alrededor de 39,000 pesos. Cada año, si se hace, porque no siempre se hace, te dan la promoción y la nómina tú cambias. Entonces, por año le suben alrededor de 1,000 a 1,500 pesos. Siempre se ha hablado, algunas veces, y en algunos hospitales y algunos residentes que hemos entrevistado, donde se menciona que a veces las entrevistas que ustedes se van a hacer antes de entrar al programa de residencia, hay algunos hospitales en que hay que pagar por hacerse la entrevista. ¿Cierto o falso? Bueno, es cierto que se paga la entrevista. En todos los hospitales se paga la entrevista. Pero no es un pago, vamos a decir, que sea por abajo, ¿no? Algo, eso es evidente. Claro, sí, es algo evidente y algo claro, y todo el mundo lo paga. Eso siempre ha sido así. Más o menos, ¿entre cuánto ronda el costo por entrevista? Creo que alrededor de 500 pesos por hospital. 500 pesos. Eso realmente no sé si es uno paga un derecho a entrevista, o no sé cuál es la finalidad de ese pago. Me imagino que un derecho a entrevista, porque imagínate, reunir un grupo de médicos, sacarlo de su horario, de su trabajo, a dedicarse una mañana a entrevistar alrededor de 100 o 100 y algo de médicos por día, es realmente una labor un poquito fuerte. Yo llegué a mi entrevista, la primera, alrededor de las 7 de la mañana, y me vine entrevistando casi a las 12 del día. ¿Tienen ustedes rotaciones fuera del país, o eso va a depender de los hospitales? Esas rotaciones fuera del país siempre se han planteado. Siempre han estado ahí. Lástima que, de mi punto de experiencia, no se han podido concretizar. Pero es algo que pertenece al programa. Por X o Y razón, no se ha dado la situación de que no haya podido, pero sí es algo que está en el programa, y si Dios mediante y uno haciendo el trabajo lo puede retomar, se harán. Pero es algo que podemos hacer. Un aclarando. Están en el programa, pero no se realizan. En tu experiencia personal, ¿en algún momento dijiste, mira, realmente esto no era lo que yo esperaba,
o realmente sí me ha gustado parte del programa o definitivamente no me ha gustado. Desde que entré, a mí se me cayó la imagen que yo tenía de lo que era la medicina interna. Realmente es muy diferente a lo que uno ve, a lo que uno cree que es. Bueno, que la medicina creo que casi todo es así. Muchísimas veces dije, wow, esto no es lo que yo quiero hacer, esto es lo que no es para mí, o realmente esto no es lo que yo esperaba. Pero los tiempos pasan y entre esos baches de realmente no quisiera estar aquí, uno encuentra esas cosas Esas cosas buenas. esas cosas que apasionan, esas cosas que te hacen sentir bien. Y cuando viene a ver, ya pasó tu primer año de R1 y tú no te diste cuenta. Entonces ya eres R2, ya otro año más. Y así uno realmente al final termina. Así uno termina. Pero realmente, mira, la gran mayoría que entramos a medicina interna, si no te digo que el 95%, no entra a medicina interna porque le gusta la medicina interna. Entra a medicina interna porque es un prerequisito para hacer una subespecialidad. Pero se pueden contar, y disculpa que lo diga así, con una mano, aquellos que entran a medicina interna porque les fascina la medicina interna y porque quieren ser internistas. O sea, es más una pasión por la subespecialidad. Exactamente. Que por la misma medicina interna. Sí, lo que uno siempre se dice, esto yo lo hago por mi subespecialidad. Uno se dice eso y se va engañando año tras año. ¿Cuál es su especialidad te gustaría a ti? De gustarme, a mí me gusta de su especialidad realmente la oncología. Sí. Es la única que realmente me gusta. ¿Sabes más o menos dónde podría...? Sí, aquí hay un solo hospital donde se hace esa subespecialidad, que es el Heriberto Peter. Hay alrededor de 2 a 3 plazas por año. Y nada. ¿Cada año ustedes tienen que realizar alguna tesis? No, es una tesis por la especialidad. Okay. Ahí ustedes eligen el tema que ustedes quieran o es por algún coordinador que dice quiero que hagan esta... No, por lo general uno tiene esa libertad de poder elegir el tema. Obviamente el tema tiene que ser aprobado. Y debe ser afines. Y debe ser, vamos a decir que sí, afines con relación a lo que tú haces. Porque estaré un poquito cuesta arriba, tú que eres de medicina interna, hacer una tesis sobre el embarazo en adolescentes. Yeah. Está fuerte. ¿Tú recuerdas de algún caso, algún momento en el que tú dijiste, eso yo no me lo esperaba, eso es raro, o sea, algún paciente te llegó con una condición rara, una complicación, hizo alguna reacción que tú dijiste, bueno, yo no esperaba que sucediera eso? De esos pacientes que se reúne casi todo el centro de especialidades para decidir cómo van a proceder, ¿recuerdas? Sí, he visto varios casos. Mira, de casos que yo he dicho yo no me lo esperaba. Tuve una vez un paciente, era un paciente que me llegó a las 12 de la noche con un dolor torácico. Realmente era muy atípico. Con que él tenía el dolor, era un dolor leve, pero era constante. Y realmente era un dolor que no le creaba angustia. Él se paraba, él caminaba. Realmente lucía muy bien, excepto por el dolor que era persistente. Como un dolor torácico, yo decidí ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos. Le hice las enzimas cardíacas, las cuales resultaron ser negativas. O sea que en ese momento el paciente no me hablaba de infarto. Y lo dejé de ingresado como una angina de pecho inestable, por la característica del dolor. Que manifestaba, sí. A la mañana siguiente, a eso de las 6 de la mañana, yo me retiro, hablo con él me saluda, todo bien, ya no tiene dolor, desea salir de la unidad, que es algo que nosotros valoramos con un buen criterio, ya cuando el paciente se siente suficientemente saludable como para que él salir de la unidad. Y me despedí de él. Llego yo al otro día, pregunto por el paciente y me dicen que se murió. Cuando yo pregunto, ¿y qué pasó? Me dicen que media hora luego que yo me fui, él hizo un dolor de pecho súbito, de gran intensidad, y que en ese momento falleció. Aún que las troponinas o las enzimas cardíacas estaban negativas, el paciente hizo un infarto, que es una de las complicaciones más frecuentes de las anginas de pecho.
Solamente fue un poquito chocante porque era un paciente joven, 50 y tantos años de edad. Pues para que veamos que hay cosas, situaciones en la medicina que a veces, aunque uno ordena todo el protocolo, aunque uno lo implementa, todas las cosas como van por el libro, a veces, o sea, hay cosas que se salen del libro y de los protocolos, ¿entiendes? O sea, no, aquí no se busca de que el culpable es fulano, no, son condiciones que da cada paciente. O sea, hay cosas que se manifiestan en un paciente de una manera y en otros se manifiesta de otra. Del médico internista, ¿tú recuerdas o sabes más o menos el mercado laboral? ¿Dónde realmente, por decirlo así, dónde está la búsqueda de ustedes? Como no es una especialidad que tiene muchos procedimientos, como su nombre lo indica, una especialidad totalmente clínica. Normalmente la búsqueda, como así tú dijiste, está principalmente en las consultas. En lo que es también, nosotros también trabajamos en las unidades de cuidado intensivo. También somos encargados en esas áreas. Ahí realizamos algunos procedimientos que, aunque nosotros somos clínicos, hay 2 o 3 procedimientos que sí son afines con nosotros, como son la intubación endotraqueal o la colocación de vía central. Estos son procedimientos que en algunos hospitales lo hace el cirujano o lo hace el anestesiólogo, pero también nosotros como medicina interna tenemos esas capacidades, esa capacitación. Entonces, entre lo que son las consultas, las unidades de cuidados intensivos, las emergencias también, y lo que es las plantas en los hospitales, más o menos son las áreas que nosotros nos desenvolvemos. Como tenemos muchas capacidades con relación a distintas enfermedades, porque somos como un poco o somos el todo de cada cosa, Sí. entonces nos podemos desenvolver bien en cualquiera de esas áreas sin problema. Hay algo que a veces entra en la duda o en la interrogante de algunas personas que no conocen quizá del área y también de algunos internos o médicos pasantes, que es el caso de cuándo o cuál es la responsabilidad, vamos a decir, de un médico general. Por ahí tenemos, señores, un Canino. un bulldog que es del caballero aquí, así que si escuchan, es por eso. Tenemos médico general, médico familiar y médico internista. Es decir, ¿puede un médico general asumir la misma posición de un médico internista? ¿Puede un médico familiar también la misma posición del médico internista? ¿O dónde el médico internista lo desplaza a ambos? Mira, la respuesta es no. Y es una cuestión de capacidades. Lo que sabe hacer un médico general, lo que sabe un médico familiar, lo que sabe un médico internista, aunque muchas cosas confluyen, pero hay grandes diferencias. Realmente hay puntos donde las diferencias son abismales. Okay. Un médico general puede perfectamente trabajar en una emergencia, donde también va a trabajar un médico internista. Okay. Recibir un paciente y darle los primeros auxilios lo puede hacer cualquier médico general. Okay. Ahora, comenzar un tratamiento o tomar las medidas que hay que tomar, como cuando llega un paciente, un edema de pulmón, cuando llega un paciente con un síndrome coronario agudo o cuando llega un paciente con una enfermedad vasculocerebral, un médico general por lo general no tiene esas capacidades para atender de manera precisa de lo que se requiere en el momento de esos pacientes. Que lo puede recibir, dar los primeros auxilios, si necesita colocar oxígeno, si necesita tomar el signo vital, perfecto. Pero esa continuidad y esos medicamentos y esas maniobras que nosotros utilizamos, tanto para evaluar al paciente como para medicar o manejar al paciente, son capacidades que si uno las quiere en la especialidad. Realmente un médico general no está, vamos a decir, todavía capacitado para eso. En otros países tal vez las cosas sean un poco diferentes, pero por lo general eso es lo que hay aquí. Nosotros siempre tenemos, desde que nos vamos formando en la academia, en la facultad, siempre vamos viendo, ya sean maestros, lo mismo a veces estudiantes de más alto nivel o que van cursando otros cuatrimestres, que nosotros decimos, wow, me gustaría ser como fulano o como el doctor tal. ¿Tú tienes algún médico que tú puedas decir,
me gustaría ser, no, quizás no como él, pero sino manejar ciertos conceptos o que disfruta de tu admiración esa persona. Claro. Mira, en lo que era medicina interna, mi afiliación es el doctor Felipe, el coordinador de la cátedra de medicina interna en el Hospital Luis Eduardo Alvar, realmente un doctor muy entregado a lo que era medicina interna y también ha sido muy entregado con los pacientes. Desde el punto de vista docente, mi admiración siempre va a estar en el doctor Artiles, excelente en todo lo que ella hace, y obviamente también la doctora Lene González y el doctor Virgilio Pérez, que son personas que me inspiraron a hacer lo que yo hoy soy. Un saludo para ellos, para el doctor Artiles y los demás. La doctora Artiles porque fue parte también de mi formación. Doctora, mi respeto y admiración. Espero que en algún momento, si está viendo esta entrevista, sepa que le tenemos un cariño especial. A los demás, igual, saludo para todos ustedes. ¿Hay algo que te gustaría mencionar, que te gustaría abordar del tema de las residencias médicas específicamente, que no hayamos dicho? Realmente la medicina interna en nuestro país es algo sumamente necesario, pero que puede ser mejor. Okay. Puede ser mejor. Faltan hospitales, ¿tú entiendes? Faltan hospitales que están en construcción. Supuestamente la ciudad sanitaria Dr. Luis Eduardo se va a entregar en enero, supuestamente, que es un hospital que hace mucha falta, ya que el único hospital público que está elaborando es el Moscoso Puello, y ya todos sabemos que está sobresaturado. Sí. Sobresaturado. Se están trabajando en algunas cosas. Vemos que ya la posguardia es algo que es obligatorio y es algo que ya es legal y todo hospital tiene que darlo. Como tú sabías anteriormente, luego de un servicio teníamos que quedarnos rotar en el hospital. A veces nosotros entrábamos en un servicio un domingo a las 8 de la mañana y salíamos del hospital un lunes a las 10 de la noche. Ya esa parte se está corrigiendo porque realmente trabajar así no da lo mejor de cada médico. Que son muchas horas de trabajo para un ser humano. O sea, y dije 10 de la noche cuando las cosas van bien, porque hay ocasiones que hemos seguido de largo y tal vez salen un miércoles. No, y tal vez a veces ni salen porque tienen servicio ese mismo día. No te pueden imaginar. Con relación a las sanciones, antes las sanciones eran un poquito más agresivas, necesarias. Antes trancaban a un médico por cualquier cosita por una semana. O sea, hablamos de los tranques y de las sanciones durante el proceso de residencia. Exactamente. Okay. Antes las cosas eran totalmente deshumanas. Estamos hablando de que te trancaban a un residente por una semana. O sea, tú no veías a tu familia, tú no salías. Y esas cosas han variado un poco. Todavía se usan en algunas escuelas. En otras escuelas realmente no. En otras escuelas, como la mía, se están implementando lo que son las sanciones académicas. Porque al fin y al cabo, tú estás en formación. A ti lo que te conviene es estudiar. ¿Para qué? Para que puedas ser un buen médico. ¿Para qué? Para que puedas ejercer una buena acción y así tener un mejor resultado con los pacientes, que es al final el objetivo de la medicina. Ok, entonces, en esos casos, cuando le ponen las sanciones, ¿lo dejan en el hospital, pero estudiando, o lo dejan en el hospital, pero laborando? Las sanciones académicas, por lo general, no se quedan en el hospital. Se asigna un tema, el cual tienen que exponer de manera magistral en una fecha X. Ok, perfecto. Uno o varios temas, dependiendo de la sanción. Dependiendo de la sanción. Claro, si son sanciones, vamos a decir, de leve a moderada. Si tú realmente cometiste una falta grave, ya además de las sanciones, también se te lleva a consejo. Y hasta se te puede hacer una carta a tu expediente. Con 3 cartas, tu expediente. Eso implicaría incluso ya hasta sacarte de la residencia. ¿Tú conoces algunas otras razones por las cuales podrían a uno expulsarlo de la residencia? Sí. Miren, hay razones que son justificadas y otras que no. Hay algunos casos de residentes que han utilizado, vamos a decir, materiales del hospital de manera personal. Dígase que vamos a decir así en pocas palabras, robado material del hospital para usarlo de manera personal en otro lado, y eso es un motivo suficiente para expulsarte de una residencia. Hay otros que ya de manera, no me gustaría hablar mucho del tema porque ha pasado, a veces por ciertas debilidades
que hay en el uso de algunos fármacos Ok. y también lo extraen del hospital y también eso es motivo de sanción. Ok. Faltar a los servicios de manera reiterada o que tú no estás dando lo que tienes que dar como residente, también son motivos de expulsión. Ok. Recuérdate que uno como residente, aunque uno ya es un médico formado, uno está en un proceso de aprendizaje y evaluación. Exacto. Uno recibe evaluaciones cada 4 meses, que son exámenes, además de las evaluaciones que son mensuales en tu área de rotación. Si eso nos rinde, Igual un examen, o sea, por rotación, un examen cada 4 meses, un examen cada 4 meses. en base a los temas que te dieron en esos 4 meses. Ok. Y esa misma, eso, en esos mismos 4 meses, el mismo periodo de rotación también. Es decir, Por puede ser ejemplo, que tan pronto terminen esos 4 meses, tienes la evaluación de ese examen, te mandan para otro lugar a rotar. la verdad es que las rotaciones y la docencia son dos cosas independientes. Por ejemplo, en mi hospital, que mi hospital CDCK no, ya que el Luis Deva está en construcción todavía, nosotros rotamos por diferentes áreas. Luego de nuestra rotación, vamos a tomar clases. Entonces nosotros impartimos temas en la semana, lunes, miércoles y viernes, y los sábados casos clínicos. Entonces de toda esa información que se va dando, y en base a un programa que tenemos, entonces damos un examen. Manuel, ¿qué tú mejorarías, qué cambiarías o qué modificarías de la medicina dominicana? ¡Wow! Una pregunta muy amplia. Tú tienes el tiempo que desees para Mira, darle para allá. comenzando con las residencias, yo diría que debe reformarse la manera en que se atiende el paciente, ya que literalmente el hospital está a cargo en muchas áreas. No quiero decir que es el mío, porque obviamente no tengo un hospital físico, pero en otros hospitales donde tengo la oportunidad de rotar, mucho del trabajo y de la responsabilidad está sobre el residente, que es un médico en formación. Entonces, los MA realmente su papel, su trabajo, no lo están desempeñando como se debería. ¿Por qué? Porque todo está a cargo del residente. Todo lo hace el residente y no debe ser así. Los hospitales deberían tener la capacidad de que si los residentes pudieran trabajar normal y que residente, como su nombre lo indica, o como lo que nosotros estamos haciendo indica, que es una especialidad, aprender de ellos. Entonces nosotros literalmente estamos aprendiendo con los pacientes cuando llegan ahí, porque nosotros que lo recibimos, que lo evaluamos, que le hacemos las órdenes médicas y luego se lo presentamos a ellos. Entonces realmente ellos deberían involucrarse muchísimo más el trabajo en el hospital. El asunto en el hospital. Que nombren más, que se reformule la manera en que atienden, que nombren médicos generales también, porque realmente todo es a nombre del residente, que es un médico en formación, no son médicos especialistas, son en formación. Con relación a la medicina de nuestro país, creo que la atención primaria, aunque se está trabajando mucho, todavía hay mucha deficiencia. Y una deficiencia que se puede corregir de muchísimas maneras, que no solamente tiene que ser invirtiendo dinero. Realmente también hay un déficit en la formación de los médicos. Un médico egresado, después de durar 6 años y medio hasta 7 en la universidad, sale con un conocimiento muy vago de la medicina. Conocimiento muy vago, que no debería ser así. No debería ser así. Y más si esos son los médicos que son la primera cara de los hospitales, porque son los médicos, los pasantes, que están a cargo de la atención primaria, que es algo integral. Sí. Y que yo espero en Dios que más adelante en nuestro país los médicos familiares pueden hacerse cargo de esa parte, ya que son médicos especialistas en esa área y que tengan una mejor distribución. Porque ahí, vamos a decir, si nos pasamos a lo que es la pasantía, hay una que tienen asignadas 5,000 personas. Eso es imposible. ¿Cómo un médico va a atender 5,000 personas? ¿Cómo un médico en un mes va a ver esas 5,000 personas? Eso es algo imposible. Debe haber una mejor retribución de los pacientes con relación a los médicos. Y que la medicina que debería descentralizarse, debería descentralizarse más allá de la capital. Más allá de la capital, que todo. Hay muchos pueblos y muchas áreas de la zona sur, zona norte del país,
que quizás no están recibiendo la atención que deberían recibir. Hay muchos no están los pueblos, especialistas que deberían estar, no están los médicos generales que deberían estar, no están los médicos familiares que deberían estar. Entonces eso implica mucha movilización hacia capital y congestionar mucho más esto. Y también implica que aquellos que no tengan los recursos para moverse tampoco pueden recibir la atención. Entonces yo quisiera que en el futuro descentralizar un poco la medicina. ¿Tú entiendes que el tema de las campañas preventivas en el país están siendo bien llevadas a cabo, o tú entiendes que se debe de hacer un poquito más de énfasis en lo que son las campañas preventivas de enfermedades? Por ejemplo, ahora el asunto del dengue, que cada cierto tiempo sabemos que esta a veces nos arropa o viene fuerte. Entonces, ¿tú entiendes que se debe de abordar todavía? ¿Se puede hacer un poco más constante? Sí, se puede dar más. Aquí estamos muy bien con esa parte, con relación a alguna campaña preventiva. Okay. Yo que fui pasante, nos íbamos casa por casa si era necesario con relación a las vacunas y todo eso. O sea que aquí se trabaja bien esa parte, pero se necesita más. Se puede trabajar mejor. Se puede dar mucho más. Okay. Nosotros también vamos a tratar de, dentro de lo que nosotros podemos y manejamos, vamos a tratar de siempre también trabajar esa parte de la medicina, que de hecho viene siendo una de las partes más importantes, por no decir que la más importante, que es la prevención. Yo entiendo que a partir de ahí inicia la medicina. Si nosotros prevenimos, no tenemos que ni siquiera llegar al método de tratamiento, ni todos los pasos antes de eso. Entonces, nada, Manuel, número de contacto, si quieres ofrecerlo, si no, puedes decir tu Instagram, Facebook. Sí, no tengo mucho, vamos a decir, no soy muy activo en redes sociales. Recuerda que soy un médico todavía en formación, realmente no tengo nada así privado, pero mi Instagram, Manuel Alejandro Vargas Reyes, cualquier cosa que necesiten, estamos siempre a la orden. Ok, ahí le pueden tirar, señores. Él trata de responder los mensajes porque me respondió, pero si no le responde es porque tengan fe. O está trancado o está atendiendo a unos cuantos pacientes. Ya un mensaje final para nuestros seguidores, mensaje final también para los médicos internos, preinternos, pasantes, médicos generales, que probablemente este año siguiente, este año que viene, van a tomar ese examen ENUR y también van a elegir una especialidad. Ahí te dejo tu cámara esa o esta para que le digas lo que tú... Bueno, dos cosas. La medicina, con relación a poder entrar en una especialidad o una sub más adelante, está cada vez más difícil. Lo que quiere decir que ustedes tienen que cada día trabajar más, si es lo que quieren. Miren, fuera de esa línea que existe de me gradué de medicina, hago la pasantía, entré a una especialidad y hago una sub, existe mucho más camino, existe mucho más alternativas. Antes de usted comenzar un proceso, vea, pregunte, investigue, estudie, vaya a la MESI, pregunte en otras universidades, pregunte a sus compañeros. Hay mucho por dónde irse. No tiene que ser algo tan lineal de que me gradué, hago mi pasantía y que tengo que entrar a mi especialidad. No. Y si usted quiere tomarse 2 años para trabajar como medicina, no pensar en eso, hágalo. Aunque este mundo es competitivo y es difícil, pero yo le aseguro que es mejor uno tenerlo todo, verlo todo y luego tomar una decisión. Realmente yo hoy estoy haciendo medicina interna, lo cual me fascina y me encanta y me abre una puerta a una subespecialidad. Pero conocí tarde, conocí muchísimas cosas que también me hubiese gustado hacer, que la tengo parada, no es que no la voy a hacer, pero la tengo parada por el mismo proceso que estoy cursando ahora. No piense en su edad, no piense que me voy a graduar a los tantos años, no piense en nada de eso. Simplemente coja su libro y estudie. Que el que estudia, usted verá que tarde o temprano sale adelante. Nadie que no se ha comido esos libros de medicina, que no se ha amanecido estudiando, le ha ido mal. Créame, que si usted lo hace de verdad y como se debe, usted va a tirar para adelante. Nada, señores, ya ustedes escucharon. Esto fue Medicina Orientativa, RAM Medicina.
nuestra primera temporada abordando las residencias médicas con el doctor Manuel Vargas, la residencia de medicina interna. RAM Medicina, aprende con ritmo, aprende con ritmos.